Hola amigos, lectores de MobileWalkie.com, motoristas, moteros, motodictos y otros especímenes de las dos ruedas. Hoy os traemos la Brixton Cromwell 1200. Bien, el grupo KSR es una firma de nacionalidad y tecnología austríaca con fabricación en Asia, dentro de la que está integrado esta marca Brixton, que se atreve, como veis, con esta moto de gran motor con más de 1200 centímetros cúbicos. Su aspecto vintage, no hace falta que lo describa, ya lo veis vosotros. Solo comentar, como veremos en detalle, que va más allá de estas líneas generales que transmiten, bueno, que hacen esta puesta en escena neoclásica, ¿verdad? La moto viene equipada, a pesar de este aspecto, con tecnología actual, por supuesto, de ahí la parte de neoclásica, por ejemplo, con una electrónica que incluye un control de crucero, un control de tracción desconectable y dos modos de conducción, algo muy interesante y que, bueno, convierte a esta moto, ahora lo veremos, la puedo hacer casi dos motos, de las dos personalidades tan distintas que maneja. En cuanto al remate, bueno, pues ya lo veremos un poco más al detalle. Vale la pena que lo valoréis a la hora de examinarla y apreciarla, ya que la marca es emergente y no es de las más conocidas todavía, aunque ya tiene su repercusión en el mercado, por supuesto. Y bueno, os recomiendo eso, que miréis, si tenéis en algún concesionario, la tenéis delante, que apreciéis el remate de todos los componentes. Bueno, vamos a hablar en primer lugar de qué nos transmite esta moto. Su posición es eminentemente naked cafe racer, es decir, lleva las estriberas más bien adelantadas dentro de lo que es el mundo naked. Pues para situarnos y os hagáis una idea, con un modelo popular serían más o menos las de una Sportster de Harley, por ahí, quizá un pelín más atrás, pero por ahí, sobre esa línea de la longitud de la moto. Bueno, en cuanto a la postura luego en general, bueno, con los pies colocados ahí, esta es de las motos, yo casi las clasifico en dos maneras cuando hablamos del mundo naked. Unas son las que te sientes integrado en la moto, casi fundido, con una ergonomía a base de un depósito, con alas y con altura y chepa, etcétera, incluso con una cúpula pequeña o con algunas aletas que arrancan de los laterales del radiador. Bueno, te sientas ahí un poco integrado, fundida, más luego un asiento ergonómico también. Bien, en este caso debe de pagar un tributo a esa imagen neoclásica, vintage, como queráis llamarla, y por tanto es de las otras motos, de las que te sientes encima, posado encima de ella, ¿no? Y así lo percibes desde el primer momento en el que te colocas sobre el asiento. Un asiento que queda a una altura bastante asequible, yo diría que para prácticamente todas las tallas, y bueno, a poco que tengas un poquito de habilidad, esta moto se sostiene muy bien sobre un solo pie y con la puntera de la bota. En cuanto al manillar, pues está colocada en una posición que te deja el tronco, si partimos de la vertical, pues unos grados inclinado hacia adelante, unos pocos, muy pocos. Eso lo podéis observar en las imágenes de acción y en las fotos de nuestro reportaje, ¿no? Pero es apenas un poco. Bien, ¿esto qué trae consigo? Hombre, pues que el impacto con el viento evidentemente va a ser total, no puede ser de otra manera, y eso no se puede plantear como un defecto, sino en todo caso de un error de concepción por el comprador a la hora que elija esta moto. Tiene que entender que bueno, el estilo y la idiosincrasia de ella pues la hacen así, ¿no? Por otro lado, el asiento, un poco más de lo mismo. El asiento no puede tener unas formas ergonómicas ultradeportivas para recogerte todo el trasero y sujetártelo en las aceleraciones. Por tanto, aquí, cuando esta moto le abres el gas, que hay momentos en los que empuja, y empuja bastante, pero bastante bien, pues tienes que estar bien, tienes que estar fuerte de aductores y de cuádriceps y sostenerte a base de agarrarte con ellas, con las piernas y clavando los pies en las estriberas en esos momentos de aceleración. No cogiéndote el manillar, bueno, vosotros sabéis, ¿no? Como digo muchas veces, lo sabéis de sobra perfectamente, que el manillar está para guiar la moto, no es la barra del autobús para agarrarse a él.
Bien, en cuanto al motor, vamos con él porque es que es realmente interesante la electrónica, porque me ha sorprendido, ¿no? Estos dos modos de conducción. Habitualmente encuentras hoy en día ya motos con hasta 5 modos de conducción más uno seleccionable en las más potentes y demás, y a veces cuesta apreciar la diferencia entre unos y otros. En este caso os aseguro que es el Dr. Jekyll y Mr. Hyde la moto. El modo económico aparece por defecto, que evidentemente es el más suave, por decirlo así, y el más calmado si queréis. Entonces la moto tiene un comportamiento absolutamente custom, con un par motor disponible a solo 3.100 revoluciones de 108 Nm nada menos, pues entrega sus 83 caballos a solo 6.550 revoluciones. Esto lo hacen los dos modos, pero la manera luego de desarrollarlo es completamente distinta. Bien, esas revoluciones de corte del encendido son prácticamente las de muchos diésel de hoy en día. Vale, en el modo económico la moto tiene una respuesta custom, llevándonos a pasear con una conducción muy dulce, muy suave, muy placentera, en la que apenas sientes vibraciones. Parece mentira, con un bicilíndrico tan grande, pues prácticamente no las sientes, vamos, solamente la sensación de que llevas una moto viva, y eso te permite ir a ese ritmo famoso que decimos muchas veces en broma, que es muy gracioso, ¿no? Es decir, al ritmo de cuentapinos, ¿no? Que es el estilo custom en base, ¿no? Este motor iría perfectamente acoplado a una estructura custom con su postura cruiser, etcétera, en ese modo económico. Bien, con este gesto que vamos a ver a continuación, la moto pasa del Dr. Jekyll a Mr. Hyde, de Mr. Hyde al Dr. Jekyll. Con este gesto que vemos a continuación, la moto cambia por completo de carácter. Ahora, en este modo Sport, donde habéis visto que toma protagonismo en cuanto a revoluciones sobre la velocidad que aparece en un dígito suficientemente apreciable, desde luego, la respuesta del acelerador electrónico, del potenciómetro, es inmediata, instantánea al toque del gas. Aquí el on-off, que en el modo custom es bastante suave y que es muy difícil de lograr, que no haya escalón en un bicilíndrico grande, como hemos visto en otros modelos. En el modo custom prácticamente es una rampa, no hay escalón. Aquí no, aquí sin embargo hay un pequeño escalón del on al off, que bueno, no te va a costar trabajo no solo adaptarte a él, sino regularlo y dominarlo en cuanto esta moto sea tuya, sea tu moto de todos los días. La verdad es esa. Bien, pero eso es un detalle para definir el carácter, porque a partir de ese momento a partir del momento que abres, la respuesta es instantánea del acelerador, y la entrega del motor es lo que más sorprende. De repente se convierte y hace una entrega de la potencia muy deportiva dentro del mundo Cafe Racer, por supuesto, y realmente te llama la atención porque empuja mucho, y arriba del cuentarevoluciones, ya casi al final, en las últimas revoluciones, allá a las 5000, casi que sientes que rabia, sin ser esto un tetracilíndrico, por supuesto, pero bueno, dentro del contexto de lo que es esta moto y el estilo Cafe Racer, la verdad es que sorprende esa manera de entregar la potencia. Vayamos con la parte ciclo. Lo primero, deciros que la moto la sientes compacta y el aplomo es bestial. Así, bestial, ofrece toda la confianza en cualquier tipo de curva, sea rápida, sea lenta, sea rápida incluso con las ondulaciones, que sabéis que ahí puede poner contra las cuerdas a la parte ciclo. Y bueno, aquí es de chasis doble cuna tradicional, esta estructura, ¿no? Arquitectura, bueno, pues ofrece todas las garantías de aplomo y da toda la confianza. Para ello cuenta con el apoyo en las suspensiones firmadas por Callava, con esta horquilla de tecnología, bueno, de arquitectura tradicional, cubierta las barras, como veis, con estos fuelles de goma prácticamente obligatorios. Bueno, pues el comportamiento de la horquilla es irreprochable, tanto en curvas rápidas como lentas, y sobre todo en la frenada. La frenada absorbe la inercia con mucha firmeza y mucha efectividad, ¿no? El doble amortiguador Callava, regulable en precarga, se muestran sólidos, robustos, con una amortiguación que, vamos a ver, el equilibrio entre comodidad y estabilidad, sabéis que siempre es muy difícil, y que luego por otro lado es muy personal, ¿no? Porque va al gusto de cada motorista. Si estamos en el modo custom, pues igual te puede resultar un pelín duro
un pelín, pero bueno, con la precarga puedes jugar algo y bajarlo. Pero si lo colocas en el modo Sport, es el modo Cafe Racer, en el más deportivo, sin duda el tacto de los amortiguadores es perfecto. Sobre la electrónica, ya os he adelantado todo lo que tiene, bueno, todo queda controlado desde el reloj, ¿no? Bueno, que tiene unos caracteres y una forma de mostrar, por ejemplo, la velocidad y el cuentarevoluciones, ¿no? Con esa franja amarilla que se va extendiendo, y que con una presbicia de 2,5 pues yo puedo ver prácticamente todo. La hora, el reloj horario me cuesta un pelín, ¿no? Que es lo que es un poco más pequeño en el modo eco, el resto nada. En cuanto a la luz, tecnología LED, con este faro, como habéis visto, esto es el avance, bueno, junto con los neumáticos, es el más llamativo que podemos encontrar hoy en día. En cuanto a la parte ciclo, os hablo algo a grandes rasgos por encima y después lo vemos un poco más al detalle en acción. Comentaros que es irreprochable y que, bueno, cuenta, como veis, con un chasis de doble cuna tradicional, casi obligado también por esta estética retro, y así como el doble amortiguador, que casi también es obligado. Quiero señalaros los neumáticos Pirelli Phantom, que, bueno, a los que tenemos unos años, solo unos pocos nada más, pues inmediatamente vemos este dibujo y nos identificamos con lo más deportivo del mundo de la moto en los años 80, lo más deportivo, lo más rabioso, y con motos de leyenda como podían ser, pues no sé, la Laverda Montjuic, podía ser una Suzuki Katana calzada con estos neumáticos, o también, bueno, pues para ir a algo más exclusivo, una Ducati réplica Mike Hedwood, con la que volvió al TT, reapareció en el año 78. Bien, pues esos neumáticos traídos al día de hoy, pues evidentemente, si entonces eran lo más de lo más, como se suele decir, pues junto con los Michelin High Sport y los Dunlop K91 era lo más de lo más, bueno, pues hoy en día, que los neumáticos, con todo lo que se ha avanzado, pues os podéis imaginar el agarre que ofrecen, vamos, que te puedes olvidar del neumático tranquilamente y disfrutar de esta fantástica Breakstone Cromwell 1200. Bien, vamos a hablar con algo más de detalle de este comportamiento en curva de esta austríaca con fabricación asiática. Hemos hablado de esa pisada firme y sólida que muestra en todo momento, que transmite toda la confianza. Vamos a hablar del giro, y para colocarlo bueno, pues con un poco más de precisión dentro del mercado, vamos a decir lo primero, que no estamos hablando de una moto torpona de ninguna manera, y tampoco de una moto lenta a la hora de girar. Si la comparamos con una Naked convencional, una Naked un tanto más deportiva, de línea actual, pues vamos a decir que hay que anticiparse un poquito, solo un poquito, el giro para entrar a la curva y prepararse un pequeño plan de contingencia para atacar la curva. Para ello podemos apoyarnos en dos recursos que explicamos ya aprovecho para haceros el apunte de ellos, que explicamos en nuestros cursos. Uno es empujar con la rodilla exterior, y para ello el depósito cuenta con unas hendiduras, unas concavidades muy discretas, como no puede, bueno, como tiene que ser de esa manera por la condición vintage, neoclásica del modelo, y entonces, pero nos viene muy bien para empujar la moto hacia el interior de la curva, hacia el lado contrario. Vaya, empujamos con la rodilla exterior para meter la curva en el lado que nos interesa. También la colocación de las estriberas, que ya hemos anticipado antes, que es más bien adelantada dentro del mundo naked, un poquito adelantada. Eso también nos permite un brazo de palanca mayor para pisar la estribera interior y hacer una presión de palanca para meter la moto en la curva. Es decir, que entre el empujón de la rodilla exterior y la pisada de la estribera interior podemos ejecutar unos cambios de dirección de lo más ágiles, que desde luego no se corresponden con los 235 kilos que marca en la báscula la moto. Ya os digo muchas veces que hay algunos detalles de datos de la ficha técnica que conviene darles una interpretación, o que incluso casi conviene no mirarlos porque te despistan bastante. Uno es la potencia, que una cosa es lo que marque. También en esta moto ocurre lo mismo, con los 83 caballos parece que son más,
y otra es el peso, que en este caso los 235 kilos también parecen menos en muchas situaciones. Bien, pues aplicando esos recursos podemos ejecutar unos cambios de dirección bastante ágiles, bastante resueltos para disfrutar de nuestra carretera de curvas favorita, y desde luego hacer fácil, muy fácil la conducción, pues prácticamente para todo tipo de motorista. Por otro lado, el motor con ese par en los dos modos, da lo mismo el Eco que el Sport, nos facilita la ejecución de la segunda parte de la curva, levantando la moto para sacarla del viraje con toda facilidad. Este motor de refrigeración líquida, que no os lo he comentado, pero claro, su apariencia vintage se obliga a unas aletas, lleva un radiador ahí muy bien oculto, muy bien mimetizado con el conjunto. Esto nos da una garantía de un rendimiento constante en cualquier circunstancia. Sobre la frenada, apuntaros que está confiada a un conjunto Nissin con dos discos delanteros de 310 milímetros, es más que sobrada para las marchas los rimbos que puede alcanzar esta Brixton Cromwell 1200 en cualquiera de sus dos modos de conducción, y luego por otro lado una frenada precisa al milímetro, que podemos graduar a nuestro gusto. Sobre ese par motor y la cilindrada del motor, curiosamente en este caso es superior a lo que marca, es más de 2200, es un 1222 centímetros cúbicos, que al final nos ha sacado un consumo bastante llamativo, en el que se ha quedado en el borde de los 5 litros a los 100. Es una cifra muy conservadora teniendo en cuenta el motor tan grande con sus 4 válvulas por cilindro que tiene en la culata, ¿no? Una cifra realmente llamativa con ese tamaño de motor. Bien, y por otro lado también os recomiendo que, desde luego, que si valoráis la compra de esta interesante austríaca, es que aparte de probarla, por supuesto, es que reparáis en el detalle, en la terminación, fijaros en la pintura, pasarle la mano precisamente por la pintura, fijaros en los pulidos del aluminio y en el acabado en general de la moto, porque cada detalle, aquí lo veis en estas fotos, como está muy, muy cuidado y es de una calidad realmente llamativa en una moto que tiene un precio, atención, que es uno de sus mayores atributos, de 10.999 euros. Con este precio realmente es para que la valoréis a todos aquellos amantes o del Cafe Racer, de las motos vintage, de las neoclásicas tan de moda en la actualidad. Que tengáis en cuenta esta Brixton Cromwell 1200 como una moto a considerar, y más aún con ese precio, toda una 1200, como digo, con todo lo que nos puede ofrecer y el equipamiento electrónico, además, que ya hemos explicado que monta, ¿no? ¿Qué más contaros? Pues la verdad es que hay todavía bastante de contar, pero prefiero dejarlo, como siempre, para nuestro reportaje detallado, pormenorizado y extendido en nuestra web moriwaki.com. Allí os espero. Muchas gracias.